A ver, eh, buenos días con todos. Este grupo de fármacos pues, tienen en realidad bastante utilidad en reumatología. Su uso viene ya desde mucho tiempo atrás. Son diferentes enfermedades en las cuales se ha visto a lo largo del tiempo pues, su utilidad directa. Están dentro del grupo de medicamentos antiinflamatorios y pues importante para su uso es conocer aspectos que tienen que ver con la seguridad básicamente. Entonces empezamos con los AINES. Bueno, acá esta diapositiva nos está mostrando un esquema que ya es conocido, en el cual la acción directa de los AINES pues, está en inhibir a esta enzima que es la ciclooxigenasa, la cual sería pues, una limitante, ¿no? Una limitante de este ciclo del ácido araquidónico hacia la producción de prostaglandinas, que tienen diferentes funciones, tanto fisiológicas como en respuesta a eventos dentro del cual están incluidos pues, fenómenos inflamatorios. Algunas prostaglandinas de importancia, como la D2, la E2, por ejemplo, que vamos a ver que tiene implicancia dentro del problema de respuesta inflamatoria. Por otro lado, importante recordar que la selectividad de esta enzima es dirigida hacia dos rubros, básicamente, ¿no? Por sí una respuesta o una producción de enzima y función relacionada a la función de diferentes tejidos, tanto a nivel endotelial, gastrointestinal, y puede también tener implicancia en la agregación plaquetaria a nivel de la inhibición de la función o la estimulación de la función plaquetaria. Como vemos, a partir de este concepto podemos entender algunos de sus efectos secundarios por la inhibición de la función de esta enzima, sobre todo aquellas moléculas que no son selectivas de la COX-1 o COX-2, ¿no? Entonces, existe una justificación del porqué de algunos efectos secundarios cuando pues afectamos esta función constitutiva. Por otro lado, la enzima COX-2 es inducible y está regulada o producida, ¿no? En función a una respuesta, como parte de una respuesta inflamatoria. Principal molécula efectora prostaglandinas que tiene un efecto directo en el proceso inflamatorio, estimulando pues una mayor proporción de la respuesta. Entonces su inhibición se entenderá pues que justifica, ¿no? El uso de AINES por inhibición específica de esta enzima, reduciendo el proceso de daño que se puede producir a nivel tisular, ¿no? La respuesta inflamatoria sea local o sea sistémica. A su vez, tiene otras funciones, la COX-2, que tienen que ver con la producción o la regulación, ¿no? Y inducción de producción de otras moléculas en el cual están asociadas su función a las lipopolisacáridos, algunas citoquinas y factores de crecimiento. Y bueno, y se dice que también tiene expresión específica en algunos órganos, llámese cerebro o riñón. A ver, ¿qué es lo que nos interesa saber para la presente clase? Es principalmente su rol en enfermedad, que es el motivo de uso en estas enfermedades, ¿no? Puede ser originalmente pues indicado como medicamento analgésico, antiinflamatorio. Bueno, hay algunos casos, hay algunas enfermedades en el cual el proceso inflamatorio, incluso regulación del mismo proceso, pudiese tener cierta implicancia. Algunas neoplasias, enfermedades degenerativas, por ejemplo. Es principalmente este subtipo de enzima COX la que nosotros pues enfocamos la actividad directa de este fármaco, ¿no? La COX-2. No siendo la COX-1 un principal blanco, pero lamentablemente la falta de selectividad de los AINES ha originado de que veamos pues una serie de efectos secundarios por actividad directa sobre la COX-1. Cuando uno entra a un texto en el cual busca una clasificación de los diferentes antiinflamatorios no esteroideos, encontrará
que estas pueden ser clasificadas pues diferentes maneras. Una de ellas tiene relación con su estructura química, cuyo conocimiento pudiese estar orientado en el caso de ver qué moléculas comparten, pues mismo principio activo, y a partir de ahí uno poder de repente tener cuidado cuando vemos efectos secundarios de alguno de estos grupos, debido a que probablemente al compartir la estructura química pudiesen tener un mismo efecto en un paciente en el cual se usa estos fármacos. Pero esta división no es tan práctica si yo estoy hablando de tener pues especificidad o no por la enzima COX-2. Es por eso que me parece mucho más práctico el dividir a este grupo de fármacos de acuerdo a su selectividad hacia enzima COX-2, COX-1, ¿no? Y ahí viene el concepto de AINES de repente no selectivos. Cuando hablamos de no selectivos es porque no tienen mucha implicancia sobre la función de la COX-2 y los COX-2 específicos. Entonces, en ese espectro encontramos pues fármacos que tienen actividad intermedia hacia una u otra enzima. Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿no?, los AINES que tienen preferencia por la COX-1 y no tanto por la COX-2. Este es el grupo básicamente de los no selectivos, los clásicos, ¿no? Como por ejemplo indometacina, piroxicam, ketoprofeno y ibuprofeno están dentro de este grupo. Entonces, cuando nosotros luego acá en un futuro hablemos de AINES no selectivos, estar refiriendo principalmente a este grupo de fármacos. Este segundo grupo no tiene predominancia sea por uno o por otro, pero igual tiene efectos sobre la COX-1. Entonces, a partir de ahí uno puede también, si bien es cierto con menor potencia, puede incluirlo dentro del grupo de no selectivos. Los más conocidos de este grupo, pues diclofenaco y naproxeno. A partir de acá se ha tratado de mejorar la selectividad de los fármacos, dirigiendo hacia la actividad preferentemente COX-2. En un primer momento, pues existieron algunos fármacos que, si bien es cierto, no tenían una especificidad 100% sobre esta enzima, intentaban lograrlo y disminuyendo sus efectos secundarios por menor inhibición de la COX-1. Conocido es el meloxicam, ¿no? Hay otros fármacos que en algún momento estuvieron en el mercado y dejaron luego de ser producidos, como por ejemplo el oxoprofeno y todolaco. Y los que tienen selectividad específica, y cuando nos referimos a COX-2 específicos, nos estamos refiriendo a todo este grupo de fármacos que han pasado también por una evolución en el cual se han ido retirando o acercando a su recomendación en diferentes enfermedades. Entonces tenemos pues a Celecoxib, que es el conocido, y Rofecoxib en primer momento de gran extensión de uso, luego suspendido o sacado del mercado por FDA, y su relación con efectos secundarios de índole cardiovascular, principalmente aumentando la tasa de infartos de miocardio. Y a partir de este fármaco y estudios, el fármaco llamado Vioxx, es que se empieza a tener una mayor serie de estudios en este grupo de fármacos, demostrando pues que existía, no eran del todo seguros en el aspecto del sistema cardiovascular, reduciendo pues riesgo a tener alguna complicación. Fármacos con mayor potencia y mayor selectividad. Tenemos también una segunda generación, Valdecoxib, Parecoxib, Lumiracoxib, Toricoxib. A la fecha, varios de estos fármacos aún persisten en el mercado, como Parecoxib, por ejemplo, y Toricoxib, que son recomendados también dentro de las indicaciones de diferentes enfermedades inflamatorias. Bien, entonces ya conocemos la terminología cuando nos refiramos a no selectivos y a COX-2 específicos. ¿Por qué usar este grupo de fármacos antiinflamatorios? Por estos efectos, básicamente, ¿no? Porque hemos visto que tienen diferentes propiedades relacionadas muchas veces a la constitución o a la composición química. Bueno, son analgésicos, antipiréticos, el efecto antiinflamatorio, que es el que tratamos de lograr muchas veces, y pudiesen tener, pues, aquellos que no tienen selectividad 100% de barcos, también cierto efecto antiagregante plaquetario, dentro del cual el ácido acetil salicílico es su mejor representante, ¿no? La aspirina.
Esta pregunta siempre se hace uno cuando pues tiene un paciente al frente y trata de determinar qué fármaco es el que preferentemente debemos elegir. Algunos pues van a ir de repente idealizando de que mientras tenga una generación de aparición pues mucho más temprano, es decir, que sea de última generación, uno pudiese pensar que tiene mayor potencia y que a partir de ahí uno debiese elegir el fármaco, ¿no? Pero se ha demostrado que cada paciente tiene una respuesta diferente a diferentes fármacos, pudiendo tener eficacia por uno que aparentemente no tiene no, o tiene mucha antigüedad en el mercado con respecto a aquellos de los más modernos, que teóricamente o supuestamente son más potentes. Este proceso, conocido como idiosincrasia, pues hace que en sí no tengamos la necesidad de nosotros necesariamente elegir por los fármacos más modernos, sino la elección, y esto ya está muy protocolizado, debiese estar relacionado a su perfil de seguridad, ¿no? Entonces la sugerencia es elegir un fármaco de este grupo teniendo en cuenta su probable riesgo a eventos cardiovasculares o gastrointestinales. Menciono estos dos porque son los que tienen mayor frecuencia de aparición. Los AINES pueden tener diferentes formas de presentación en cuanto a efectos secundarios, perdón, o diferentes efectos secundarios en diferentes órganos, pero por la mayor cantidad de estudios y también por la mayor frecuencia es que una manera de hacerlo es tomando en cuenta estos dos sistemas, ¿no? Cardiovascular y gastrointestinal. Como ven en este esquema, vamos a ver que existe una clara diferencia en aquellos que selectividad o no por la COX-2. Aquellos que son COX-2 específicos se ven asociados pues a más eventos cardiovasculares y mayor riesgo gastrointestinal aquellos que no tienen selectividad por esta COX-2, o sea, los AINES no selectivos, ¿no? En el cual su acción sobre la COX-1 es de repente el principal. Ya, perdón, se me, se me fue el audio. Continuando, había mencionado de que debería haber selectividad, pues, por de una de estas dos enzimas para poder, pues, nosotros predecir la posibilidad de eventos secundarios, ¿no? Tenemos los COX-2, COX-1 como nuestro parámetro de referencia ante la posibilidad de elegir un AINE selectivo o no selectivo. Empecemos por efectos gastrointestinales, reconocer varios de ellos que han sido descritos en múltiples estudios y la evidencia nos muestra de que pues al inhibir la COX-1 disminuimos la citoprotección gastrointestinal y también alteramos pues su actividad plaquetaria, lo cual reduciría su protección, por lo tanto aumentaría la posibilidad de sangrado básicamente, ¿no? Que es lo que se describe como complicación principal. Eventos de hemorragia digestiva, tanto alta y baja, podrían ser el principal sustento y del cual uno puede relacionar con efectos secundarios. Vemos en esta tabla que en sí todos los antiinflamatorios tienen posibilidad de tener efectos secundarios, pero obviamente la dirección se va aumentando a medida que vemos pues menor selectividad por la COX-2. ¿No? Tomando como patrón pues uno de los fármacos representativos de los COX-2, el Selectoxic, pues vemos que los diferentes fármacos a medida que van teniendo menor selectividad van aumentando su riesgo relativo a producir sangrado gastrointestinal.
siendo los que reportan mayor probabilidad tanto el ketorolaco como el piroxicam, ¿no? Ven en este grupo. Contrariamente, de repente lo que se piensa de que de repente ibuprofeno y naproxeno tienen un riesgo, el mayor riesgo, vemos que existen otros fármacos que tienen un menor perfil de seguridad si comparamos con el resto. Por otro lado, es conveniente saber de que ha existido estrategias para tratar de reducir esta posibilidad de sangrado. Y bueno, ha habido estudios comparativos, ¿no? En el cual se compara diferentes formas de proteger la mucosa gastrointestinal. Y estos estudios comparan pues inhibidor de bomba de protones, anti-H2, protectores de mucosa como el sucralfalto versus aquellos pacientes que no usan este tipo de medicación. Bueno, está ya bien determinado que el único que tiene efecto protector son los inhibidores de bomba de protones. Y si vemos, pues, ¿no? Por ejemplo, este esquema comparativo, vemos que la probabilidad de sangrado gastrointestinal se reduce cuando usamos un inhibidor de bomba de protones versus aquellos que no usaron. Y esto principalmente se ve en pacientes que tienen o han tenido evento de sangrado previo, ¿no? Este riesgo. No en todo paciente. Entonces, hay la posibilidad que un paciente que no tiene evento previo, pues pudiese usar un AINE no aumentando su riesgo de sangrado. Entonces, uno de los factores que podemos encontrar como importante para la prueba de sangrado es el haber tenido un evento previo. Y vemos como también en esta tabla, o en este diagrama, cómo reducimos nosotros ese riesgo de sangrado, muy comparable al usar un inhibidor de COX-2 en su posibilidad de tener sangrado gastrointestinal. Entonces, conclusión, ¿no? Si el paciente no tiene factor de riesgo, pues puede usar veneno selectivo. Si el paciente tiene factor de riesgo, uno de los principales es el efecto gastrointestinal, el sangrado previo gastrointestinal, inhibidor de bomba de protones, y eso puede ser muy comparable pues al riesgo que tengo usando un COX-2. No solo el antecedente sangrado ha demostrado ser factor de riesgo importante, tenemos otros factores de riesgo que pueden condicionar a aumentar ese riesgo. Entonces, describimos, ¿no? Por ejemplo, la polifarmacia, sobre todo cuando viene apoyado esto en el uso concomitante de más de un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, y si a eso le agregamos aspirina, pues aumentamos la probabilidad de sangrado. Altas dosis, por eso hay que conocer el rango terapéutico de los diferentes fármacos. Cada fármaco antiinflamatorio tiene un rango de dosis máxima permitida. Entonces, el sobrepasar esto pudiese aumentar el riesgo de sangrado, ¿okay? Que es una práctica a veces no muy, muy poco probable de ver, porque hay pacientes que muchas veces se automedican teniendo esta costumbre, ¿no? He visto pacientes por ejemplo, usan al día 2 o 3 veces meloxicam, por poner un ejemplo, siendo un fármaco que debiese usarse, o dosis máxima permitida es 15 miligramos, tomando a veces el doble o el triple de lo sugerido. Anticoagulación también entenderán que es un mayor un factor de riesgo para tener, pues, sangrado, úlceras previas. Hablamos de complicado, ¿no? Si es que hubo evidencia de sangrado activo, ¿no? Acá de repente fue detectada, pero igual, a pesar de no haber habido sangrado, igual el riesgo está presente. A mayor edad, mayor riesgo, infección asociada por Helicobacter y el uso concomitante de corticoides. Si bien es cierto, no es tan alto el riesgo comparativamente con los anteriores, pero el riesgo está. Van a ver que ustedes que no es infrecuente el usar combinaciones de corticoides y AINES para alivio del dolor, ¿no? Clásicamente se empareja a la dexametasona con diclofenaco, muchas veces como medida de alivio de dolor en forma rápida, teniendo esto en pacientes que tienen algún factor de riesgo, pues probabilidad de generar sangrado gastrointestinal. Entonces, tomar en cuenta eso. Si nos vamos a los eventos cardiovasculares, principalmente los COX-6, ¿no? Entonces, cuando comparamos con el placebo, sí existe un mayor riesgo. No es un riesgo, pues,
tan elevado si vemos lo que hemos visto previamente, ¿no? Eventos gastrointestinales, pero existe un mayor riesgo. Comparamos con un veneno selectivo, pues existe también una diferencia a favor, aunque no es tan significativa, a, a- a los fármacos que son COX-2 selectivos. Y por otro lado, también recordar que en sí existe una variabilidad de respuesta o de implicancia en el riesgo relativo de evento cardiovascular en los diferentes fármacos no selectivos, debido a que ellos también afectan a la COX-2, ¿no? Por eso es que podemos encontrar también porcentajes o riesgo relativo importante en varios de ellos, siendo de repente el único fármaco que no ha demostrado aumentar el riesgo. Por el contrario, pudiese tener cierto efecto protector al naproxeno, que es el que generalmente recomendamos en pacientes con comorbilidades cardiovasculares. Este diagrama es para ver pues la implicancia de los COX-2 sobre la presión arterial, de ahí viene derivado alguno de la explicación de sus efectos secundarios. Entonces, ¿cómo elegir? ¿No? Esta tabla resume en sí un cuadro de decisión basado en riesgos gastrointestinal o cardiovascular. Es sencillo de entender. Bueno, vamos a poner en esta columna a pacientes con riesgo cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Historia de infarto de miocardio, bueno, pues los síndromes Zika, ¿no? Isquémicos coronarios agudos, enfermedad cerebrovascular, dentro del cual viene incluido el TIA o SBs, o hay alguna complicación orientada al aparato circulatorio, ¿no? Por ejemplo, acá podemos agregar, pues, enfermedad vascular periférica, aquellos que hayan sido sometidos a alguna cirugía también a nivel vascular. Y en esta fila ubicamos a los que tienen riesgo gastrointestinal. Edad, punto de corte, 65 años, vamos a tomar como ese parámetro de referencia, o sea, mayores de 65 años, historia de úlcera péptica, uso de corticoterapia, anticoagulantes y una enfermedad que esté comprometiendo en forma sistémica a un paciente, ¿no? Pacientes que de repente tienen una descompensación, ya sea, por ejemplo, ¿no? Un paciente séptico, un paciente con enfermedad autoinmune activa en diferentes, pues, con disfunción de diferentes órganos. Puede ser el caso, ¿no? Que esto da pie de repente a ampliar el concepto de que un paciente esté en condiciones o no condiciones de estabilidad hemodinámica, que es en realidad lo que quiere referirse con enfermedad general. Si no tiene factor de riesgo, puede usar cualquier AINE, incluyendo los no selectivos y los COX-2. Ahí decisión médica nada más. El que uno desee pudiese usarlo. No necesitas, si usas un AINE no selectivo, no necesitas pues gastroprotección, ¿no? Ahí no hay mucho que dudar en qué usar. Uso el que tengo a la mano. Si el paciente tiene alguno de estos factores de riesgo gastrointestinal o tiene más de uno, pues no es sugerido usar AINES si es que no voy a usar inhibidor de bomba de protones. O sea, tengo la opción de usar el AINE, pero con inhibidor de bomba de protones. Aunque yo la sugerencia haría que vayan por la opción de usar un COX-2 específico. Entonces podemos tomarlo de esta manera, ¿no? Primera línea COX-2 y como una alternativa al no contar con un COX-2 que es parte de la realidad de nuestro sistema de salud, puedes usar un AINE no selectivo, pero siempre acompañado de inhibidor de bomba de protones. En el caso de un paciente con enfermedad cardiovascular, recuerden que estos pacientes por lo general vienen usando pues antiagregantes plaquetarios, ¿no? El uso de antiagregantes plaquetarios en un paciente que solo tiene riesgo cardiovascular sí es permitido. Entonces, ustedes pudiesen agregar un AINE no selectivo en sus casos y mantener aún el uso de antiagregantes no plaquetarios. No habría problema, o sea, no habría por qué suspender, porque el riesgo del antiagregante está principalmente orientado a complicaciones gastrointestinales. Entonces, si no hay factor de riesgo, no habría por qué limitar su uso.
Y aquel que tiene ambos factores de riesgo, acá nos muestran y en varios guías sugieren pues diferentes esquemas en el cual, en el caso de sea selectivo o no selectivo, y que uno deba mantener el integrante no plaquetario, usarlo inhibidor de bomba de protones, ¿no? Pero mi sugerencia sería, si bien es cierto esto está ya protocolizado, es mejor no usar AINES y limitar pues mi tratamiento a terapia analgésica, de repente pues un analgésico no, o opiáceo pues menor, ¿no? De tramadol, oxicodona, debe ser necesario el uso de esto. O paracetamol muchas veces también a dosis plena puede rendir un efecto pues bueno para manejo del dolor, ¿no? Si es que mi objetivo no es reducir inflamación. Entonces, te dan estas opciones, pero yo les sugeriría que lo tomen como último recurso, ¿no? Bueno, es necesario también mencionar que, si bien es cierto, no está hecha la división en base a estas complicaciones, que el AINE también es capaz de darte efectos en diferentes órganos, pues. Elevación de transaminasas, falla hepática, ¿no? Sobre todo el tipo hepatocelular, también puede dar alteración en cuanto a enzimas o producción mayor de enzimas de colestasis. Bueno, a nivel renal es más conocido, ¿no? Falla renal aguda, con alteraciones metabólicas como hiponatremia, hipercalemia, por ejemplo, elevaciones transitorias también de la creatinina. A nivel hematológico se ha descrito alteración en serie roja y también megacariocítica, reduciendo pues sus valores, ¿no? También menor frecuencia de descrito neutropenia. Lo cutáneo ya es entendible, es un fármaco y tiene la posibilidad de dar reacciones menores o reacciones mayores. Entre las reacciones menores tenemos fotosensibilidad, urticaria y tema multiforme, y reacciones mayores, pues necrólisis epidérmica tóxica. Saben ustedes que están contraindicados en pacientes con asma, con broncoespasmo calificado como moderado severo, debería evitarse también en la posibilidad de dar procesos de neumonía intersticial también está descrito como efecto secundario. Algunos de estos fármacos relacionan la probabilidad pues, de cefalea, mareos, mucho más raro estas complicaciones como cambio de personalidad o meningitis aséptica, ¿no? Está descrito pero infrecuente. Y eso en cuanto a los AINES. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a corticoides. Los escucho. Entonces acá, en cuanto a AINES, pues tener claro que el perfil de seguridad es el que debería determinar si es que usamos el determinado fármaco y dividirlo en este aspecto de no selectivo y selectivo a COX-2 y recordar cuáles son los factores de riesgo tanto para eventos cardiovasculares o gastrointestinales. Y en base a eso tener pues un esquema de decisión de qué fármaco usar. Sí se podría dar, sí. Recuerden el criterio de edad, ¿no? Eso a veces se deja de manos. Si es paciente joven, cualquier fármaco en realidad. Generalmente son bien tolerados. Ahora, recuerden siempre la dosis máxima, ¿no? O sea, si yo sobrepaso la dosis, puede haber eventos secundarios por no usar en forma adecuada el fármaco. También recuerden, el rango terapéutico debe ser visto de las dos maneras, ¿no? Porque el dar una dosis subóptima también implicaría, pues, ver un menor efecto del fármaco. Pudieran ser calificado como ineficaz cuando aún no, uno no lo ha usado en forma adecuada, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien. De repente, corticoides es un poco más amplio su uso en fármacos con alto riesgo cardiovascular. Si te refieres a
a los AINES o a otros fármacos. Sí, o sea, uno pudiese usar en diferentes circunstancias uno de estos fármacos pues a largo plazo. Eh, Muchos de estos fármacos son visto o se ha visto los efectos con el uso prolongado, ¿no? Entonces uno tendría que hacer monitorización periódica de diferentes sistemas, pues, ¿no? Por eso también recordar los otros efectos secundarios. O sea, monitorizas, por ejemplo, ¿no? Pacientes monitorizas presión arterial, monitorizas función renal, hepática. Acá nosotros estamos hablando de riesgo. Si bien es cierto, existe un riesgo relativo bajo de uno u otro fármaco, no quiere decir que el paciente no esté exento de algún efecto secundario. Pudiese haber, ¿no? Así sea mínima la probabilidad. Por eso es que si vas a usarlo a largo plazo, monitoriza recordando pues su perfil de seguridad. Y si existe de por medio un fármaco, pues pacientes a veces son polimedicados, tendríamos que indagar qué fármaco está usando para reconocer interacciones medicamentosas ante la posibilidad de efectos secundarios. No, en general, acá me preguntan sobre dosis máxima, ¿no? En general, cualquier fármaco recuerden que todos estos fármacos tienen una cinética, en el cual existe una distribución, una liberación de la droga al tejido, por un lado, eso es lo que hace el fármaco, o lo que el cuerpo hace con el fármaco, y sucede lo contrario, ¿no? Lo que el organismo hace con el fármaco. Entonces, por un lado, dosis máximas podría implicar, pues, alteración en cualquiera de los procesos, originando o una mayor, por así decirlo, ¿no? Un mayor efecto en un determinado tejido donde yo quiera de repente ver efecto del fármaco, o por otro lado, pues el tener en circulación una mayor proporción de la droga, aumentando su riesgo a ver efecto, ¿no? Principalmente secundario. Es básicamente por eso que existe ese perfil de seguridad y toxicidad. Claro, y es una mala praxis si es que está indicado de forma incorrecta, ¿no? Ok, bien. Los corticoides son más de mayor aplicabilidad en reumatología si nos orientamos a enfermedades sistémicas, ¿no? Esas enfermedades del tejido conectivo, incluyendo vasculitis, pues el corticoide es elemento fundamental, terapia de primera línea, principalmente para descompensaciones. Entonces hay que recordar algunas cosas que son necesarias saber, principalmente el efecto pleiotrópico, es decir, esta droga, que si bien es cierto, ya producimos nosotros regularmente, ¿no? Lo que es el cortisol, va a tener efecto en diferentes órganos, tanto positivos en algunos casos como efectos negativos, ¿no? Existe un proceso de regulación del mismo, un eje tiene que ver con la hormona y regulación a nivel hipotalámico, hipofisiario, que va a intentar pues de que este tipo de respuestas no sea sostenida en el tiempo para poder pues no lograr también un equilibrio de la misma. Es importante recordar que en forma fisiológica lo producimos porque nosotros al usar un fármaco estamos pues modificando la carga normal de producción de hormona. Por lo tanto, pues hay la posibilidad que los mecanismos reguladores sean o estén presentes en mayor proporción, ¿no? Y muchas veces estos mecanismos reguladores no son capaces de lograr el equilibrio y por lo tanto a partir de ahí nosotros podemos ver una serie de efectos secundarios que son originados producto de esta falta de regulación, ¿no? Una alteración en el sistema hipotálamo y hipofisario adrenal. Y de ahí van a derivar varios de los efectos secundarios de los corticoides, como a ver
luego, ¿no? Algunos en forma temprana, otros forma tardía. Efectos pleiotrópicos, deben recordar, ¿no? Y a su vez, pues, a partir de ahí vamos a ver que son usados como antiinflamatorios, reguladores de inmunidad muchas veces. Atraviesan fácilmente la membrana celular, ¿no? Que está compuesta principalmente por fosfolípidos. Entonces, al ser lipofílicos, pues la atraviesan, no necesita un receptor de membrana específico. Tienen una absorción vía oral, necesitan ser activadas a nivel hepático y la activación se da rápida. Y en sí, de acuerdo a muchas veces a transportadores, pues su biodisponibilidad llega a ser muy alta. En algunas drogas, incluso cuando son administradas por vía endovenosa, sobre todo, tienen una biodisponibilidad muy cercana al 100%, ¿no? Recuerden la necesidad de tener o unirse a proteínas que pueden, pues, favorecer el alcanzar el tejido en su forma libre y no unida. Entonces, niveles adecuados, ¿no? de albúmina deben ser recordados, porque a veces hay condiciones enfermedades que producen, pues, una depresión del porcentaje proteico, por lo tanto reducirían, pues, la llegada del fármaco al tejido sobre el que se quiere actuar y por lo tanto un menor efecto. Siendo otras palabras transcortina, pero que tiene, al ser muy afín a la droga, lo libera, pues, en poca proporción el tejido y en sí no es muy favorable, ¿no? Entonces, su unión albúmina es lo que sí me interesaría conocer más a detalle, este nivel proteico, porque es el que en sí va a liberar droga, o permitir liberar droga en el tejido y por lo tanto aumentar respuesta o capacidad de acción de este fármaco. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más debemos saber? Bueno, 1,20% se elimina. A ver, habíamos introducido el concepto de que estos fármacos, pues, pueden actuar a nivel tisular, pero de acuerdo a su estructura química, estos fármacos pueden tener respuestas en forma corta o también de repente en forma prolongada. Es una forma de dividir a estos fármacos de acuerdo a su tiempo de vida media, siendo esta una de las clasificaciones más conocidas, ¿no? Y por ahí uno puede justificar qué corticoide usar y en qué momento. Quiero acción rápida, pacientes, por ejemplo, chocados, pues hidrocortisona es uno de los fármacos a usar, ¿no? La cortisona no es usado en la terapéutica de pacientes debido a su muy corto tiempo de vida media, ¿no? Que es de minutos. Fue una de las primeras drogas o las primeras formas de presentación de la droga, en los años 40 estoy hablando, pacientes con AR, pues se hizo algunos estudios con cortisona, pero esto es para conocimiento nada más histórico, ¿no? De que existía este fármaco y que se podía usar y tiene una acción breve. Estos son los que tienen mayor uso, utilidad en enfermedades sistémicas, debido a que al tener una acción intermedia y no tan prolongada, me permiten modificar dosis de fármacos sin alta probabilidad de ver efectos secundarios por una dosis, pues, que sea difícil de modificar en el tiempo. Entonces, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, la triamcinolona, que la usamos principalmente para terapia intralesional, o sea, infiltraciones, son los fármacos más usados, son de acción intermedia. La dexametasona también es otra droga, pero con alta tasa de efectos secundarios debido a una mayor prolongación de sus efectos, tanto beneficiosos como secundarios. Por acá viene un concepto que tiene que ver con la afinidad al receptor. Bueno, creo que mejor, antes de hablar esto, creo que acá tengo un esquema. A ver, voy a pasarme este esquema para entender lo anterior. Miren, la droga era lipofílica, ¿no? Hemos mencionado. Una vez que llega al citoplasma, se une a un receptor, forman un complejo receptor esteroide. Bajo esta conformación, pues podemos ver que puede incorporarse dentro del núcleo y adherirse a la estructura del DNA, ¿no? Al unirse a esta estructura del DNA forma un complejo, DNA más receptor estrógeno, el cual como efecto
efecto posterior es regulación por diferentes vías. El efecto principal, pues, es la producción de moléculas o proteínas antiinflamatorias, o por otro lado pudiese haber la posibilidad de inhibir la producción de moléculas proinflamatorias, ¿no? Proteínas proinflamatorias. Esta vía es la vía regular por el cual actúa un corticoide, es una vía asociada al receptor y que se une a DNA. Esto es conocido como vía genómica o mecanismo de acción genómico, ¿no? Necesariamente de un receptor. Hay la posibilidad de que ya sea unido al receptor o no unido al receptor, o sea, la droga libre, también tengan efecto, pues, antiinflamatorio. Claro, hay otra serie de eventos que suceden para que esto tenga como resultado final la inhibición de proteínas o la producción de proteínas antiinflamatorias, pero esta diferencia hace de que al no tener que seguir esta secuencia, podamos ver un efecto mucho más rápido de la droga. Este grupo de eventos no asociados a DNA se conoce como mecanismo de acción no genómico, ¿no? Porque no tiene relación directa con el DNA. Entonces volvemos a lo anterior para entender estas diapositivas. Entonces, nosotros, de acuerdo a su afán por el receptor, y acá estamos hablando inicialmente de la vía genómica, vamos a clasificar la dosis o vamos a usar una terminología que tiene que ver con las dosis, ¿no? Dosis bajas, medias, altas, muy altas, terapia de pulso. Y esta división está relacionada a su afinidad por el receptor citoplasmático. Si yo uso una dosis promedio equivalente a prednisona de 7.5 miligramos día, pues el receptor citoplasmático no está saturado más allá del 50%. Si es entre 7.5 a 30 miligramos considerado dosis media, pues podemos llegar entre 50, de repente acercarnos al 100%. Una dosis alta es aquella equivalente a la que se espera, pues 30 miligramos, 100 miligramos día, y es una dosis alta de corticoide. Esto es en equivalencia con prednisona, y ahí definitivamente ya está saturado con certeza el 100% del receptor. Entonces llegamos acá a un límite en el cual si yo agrego más dosis de corticoide, y el receptor pues ya de por sí está saturado. Entonces todo el resto de la droga se dirige hacia la vía no genómica, ¿no? Porque ya no puede directamente unirse al receptor, la droga puede actuar en forma libre y tener ese camino. Entonces, con las dosis muy altas, o lo que nosotros usamos, pues, que es terapia de pulso, que son dosis por encima de 250 miligramos día, damos una mayor actividad de vía no genómica. Y entenderán que al haber mayor droga presente en el citoplasma, mientras más dosis yo dé, esa droga libre va a actuar directamente, no necesito receptor, por lo tanto va a haber un mayor efecto. Entonces, este es el sustento de por qué yo uso determinada dosis de fármaco. Cuando yo quiero activar vía genómica y no la no genómica, no necesito dosis tan altas, pero si yo quiero la vía no genómica, necesito necesariamente una dosis muy alta o terapia de pulso, que es lo que solemos usar, ¿no? Entonces, estos dos mecanismos de acción hay que recordarlos, genómicos y no genómicos, y sus beneficios tienen que ver con el inicio de la respuesta. Mira, en la vía no genómica, efectos rápidos, 15 minutos ya ves el efecto. Paciente crítico, ¿no? Pulsos de metilprednisolona es lo que solemos usar nosotros. Vemos que pues en forma rápida yo estoy logrando el efecto. En cambio, si yo voy por una dosis no tan alta, una dosis que logre pues saturar solo el receptor en forma menor al 100%, voy a tener un efecto en horas, de repente en días, ¿no? Entonces el criterio del cuándo o no usar pues terapia de pulso para lograr esta vía en un paciente crítico, ¿no? Un paciente que no puede esperar, perdón, el efecto de la droga. Por eso es que yo uso terapia a esa alta dosis. Entonces, independiente, no necesariamente con el receptor va a haber unión al DNA, puede estar o no estar asociado al receptor, pero citoplasmático, pero sin unión al DNA, y a mayor dosis voy a ver pues un mayor efecto.
Nuestros pulsos suelen ir entre 500 a 1 gramo, ¿no? Son las dosis más o menos estándar que se usan en diferentes enfermedades autoinmunes. En cambio, la vía genómica tiene que ver todo el proceso de traducción y transcripción de la información genética, producción de algunas proteínas con efecto antiinflamatorio, pues, y eso tarda, ese proceso tarda, ¿no? Como ven acá hay una secuencia, 15 minutos primero, luego 30 minutos después, y el efecto tisular unido a proteína, en este caso albúmina, transcortina, pues se va a ver en horas o días. Un efecto mucho más lento. Entonces depende del paciente qué es lo que yo quiero hacer con él, voy a decidir una dosis determinada. Ya viendo la aplicabilidad de esta droga, por su capacidad de tener como blanco a diferentes elementos tisulares, es que se ha intentado su uso en diferentes condiciones médicas, ¿no? Entonces hay que conocer que pues, es usado como terapia inmunosupresora, antiinflamatoria, en otros aspectos también, ¿no? Enfermedades alérgicas, por ejemplo, como analgésico, aunque no es el efecto que yo quiero lograr, yo lo uso por proceso de reducir inflamación, pero viene asociado a la reducción de dolor también en estos pacientes. Pero vemos que existe una gran posibilidad de tener efectos secundarios con el uso prolongado de la droga. Y esto es lo que genera pues una limitación muchas veces para el uso prolongado en estos pacientes. Necesariamente yo voy a tener que convivir con este conocimiento y darle la información al paciente pues, de alto riesgo de tener efecto a nivel muscular, por ejemplo, miopatía, osteoporosis, necrosis avascular, alteración del eje, hipotálamo hipofisiario adrenal, compromiso neuropsiquiátrico, de repente algo no tan severo, pero que es de mucha preocupación en las personas que usan corticoides en forma prolongada, aumentar de peso, retención de fluidos, edemas, ¿no? El aspecto cuchingoide, ¿no? Que es clásico de pacientes con el uso prolongado de corticoides, alteraciones en la piel, ¿no? Estrías, por ejemplo, estrías que pueden aparecer, fragilidad de la piel, fragilidad vascular, básicamente, ¿no? A nivel ocular, cataratas, glaucoma, y otros efectos o predisposición a riesgo mayor de otras comorbilidades, como por ejemplo infecciones o eventos cardiovasculares, ¿no? Potenciando su riesgo en estos pacientes. Entonces, otros efectos que van a suceder en diferentes momentos. Por ejemplo, un paciente que recién va a usar esta droga, primeros días va a tener cambios del aspecto emocional, pues, ¿no? Ellos van a notar que el humor cambia rápidamente, aumentan de apetito, empiezan a ganar peso, insomnio es muy frecuente ver el uso temprano de corticoides, independiente de la dosis, ¿eh? Hay la posibilidad de que nosotros agravemos algunas condiciones de base, ¿no? Si el paciente tiene acné, pues exacerbamos su acné, el diabético lo descontrolamos, al hipertenso también lo descontrolamos. Ya hemos discutido en AINES que el corticoide ocasiona también riesgo o tiene cierto riesgo, ¿no? 2 veces el riesgo para desarrollar complicaciones, principalmente tipo sangrado intestinal. Entonces hay que tener en cuenta esa posibilidad de efectos secundarios. Si las dosis, en realidad toda dosis por encima de 5 miligramos ya es suprafisiológica, ¿no? Entonces, por encima de esa dosis voy a ver efectos que tienen que ver con alteración del eje muchas veces. Apariencia cuchingoide, falla de cicatrización de heridas, sistema de preocupación, paciente que va a ser operado. Bueno, miopatía, necrosis vascular, con menor porcentaje de aparición, pero hay que tenerlo en cuenta. Y estos pacientes, pues, infecciones como, por ejemplo, herpes, zóster o micosis, candidiasis oral, esofágica o tiña, ¿no? Tiña corporis es de frecuente aparición. Tardío e insidioso y también dependiente de la dosis, tenemos aterosclerosis, cataratas, hígado graso, bueno, en jóvenes, ¿no? Retraso de crecimiento, osteoporosis inducida por corticoides es todo un tema, ¿no? De aparición, atrofia de piel, como ya les he mencionado. Muy raro y no se puede predecir si es que en qué momento puede aparecer.
puede ser temprano o tardía, la posibilidad de glaucoma, pancreatitis, pseudotumor cerebri, psicosis también está descrito. Bien, entonces teniendo en cuenta la forma como actúan los corticoides y teniendo en cuenta su perfil de seguridad en relación a sus efectos adversos, pues tener en cuenta de que esto probablemente suceda, pero muchas veces el beneficio en el tratamiento de determinada entidad pues justifica su uso. Entonces acá les voy a mencionar enfermedades reumatológicas en el cual tienen indicación los corticoides, ¿no? Y cómo, o sea, qué justificación tiene para su uso y cómo usarlos también. En el caso de artritis reumatoide, ¿se pueden usar? Sí, la respuesta es sí. Si ustedes hicieron la teoría, van a ver que la terapia es principalmente drogas modificadoras de enfermedad, ¿no? Metotrexate, sulfalflunomida, biológicos, si no responden. Reconozcan ustedes que el efecto de esas drogas modificadoras, pues es tardía, demora entre 2 a 4 meses ver su efecto, pero el paciente requiere aliviar dolor. Una opción pueden ser los AINES, pero otra opción es corticoides. Y si lo vamos a usar, dosis bajas, teniendo el concepto de que es dosis bajas. ¿Cuánto tiempo? La idea es que sirva como puente, ¿no? Hasta el efecto de las drogas modificadoras de enfermedad, a partir del cual yo empiezo a reducir el corticoide, el cual debe hacerse en forma gradual y no de golpe. No puedes reducir el corticoide. Si el paciente viene pasando meses así de una dosis baja, no puedes suspenderlo de golpe. Necesitas un esquema de reducción, ¿no? Reducir, por ejemplo, esos 5 miligramos, pues le darás la mitad, o sea, 2.5 miligramos, o empezar a darle días alternos, un día sí, un día no, haciendo tolerancia a la dosis menor y sigues haciendo esa reducción progresiva. Eso es lo ideal. Ahora, en la realidad vemos que hay pacientes que tienen pues 1 año, 2 años, 3 años de uso de corticoides, incluso como terapia ya habitual, y no teniendo el concepto en realidad debería servir como puente. Hace un tiempo se hizo un estudio en el cual se vio que el uso prolongado del corticoide podría ser el indicador de enfermedad, ¿no? A los 2 años se evaluaron pacientes antes y después del uso de corticoides, a dosis bajas, y se encontró que había menor porcentaje de erosión, o sea, progresión y disminución del espacio, o sea, menor progresión radiográfica. Entonces se le puede atribuir que puede tener efecto modificador de enfermedad. Entonces sí justificaría su uso en forma prolongada. Uno puede decir que sí, si lo ve desde ese punto de vista, pero también se vio que pasados los 6 meses de uso, pues la tasa de efectos adversos era muy alta, ¿no? Y los pacientes tenían demasiadas complicaciones, o sea, mayor porcentaje de infecciones, mayor porcentaje de eventos cardiovasculares, por lo tanto, su beneficio no, o el riesgo era mucho, mucho mayor, por eso es que no se sugiere usarlo de esa manera. En lupus y enfermedad mixta del tejido conectivo, y ustedes creo que ya tienen este concepto bien claro, que el corticoide en diferentes dosis se usa para los brotes de lupus, y en un primer momento, a dosis bajas puede servir para mantener la remisión, pero siguiendo este esquema de reducción progresiva del corticoide, hasta luego, pues probablemente dejarle sin la droga, ¿no? Entonces es para brotes, ¿no? Es principalmente lo que se usa, el mismo concepto para enfermedad mixta del tejido conectivo. Primera línea en enfermedades como pues las diferentes vasculitis, vasos grandes, medianos, pequeños, ustedes van a ver que en algunos de ellos el uso de inmunosupresores acompañado de altas dosis de corticoides es la terapia de primera línea. Entonces tenemos pues las asociadas a ANCA, las de vasos medianos y vasos grandes como las recomendadas. Acá en vasos medianos no tenemos a Kawasaki escrito porque Kawasaki la primera línea no es corticoides, es una terapia alternativa. Primera línea en Kawasaki es aspirina más inmunoglobulina endovenosa. ¿No? Si ellos fallan, recién corticoides. Acá primera línea el corticoide en todas las vasculitis primarias. ¿Qué otras enfermedades? Enfermedad de Behçet, también esa enfermedad caracterizada por la producción o la presencia de úlceras orales, genitales, compromiso ocular, por ejemplo, la posibilidad de tener uveitis, principal medio posterior, eritema nodoso, por ejemplo, todo eso caracteriza el síndrome de Behçet, pero las úlceras orales y genitales son las que caracterizan esta entidad, también corticoides a dosis bajas a medias es lo sugerido. En la forma sistémica o enfermedad de Still, ¿no? De los grupos juveniles, de AIJ,
también corticoide y metotrexate es parte del tratamiento. Y en miopatías inflamatorias, pues las dosis altas de corticoides, terapia de primera línea, dermato y polimiositis. 1 miligramo por kilo por día es sugerido, ¿no? Más o menos es el promedio que se usa. También para complicaciones severas se usará dosis más altas de estos fármacos. Y en sí son las principales indicaciones en esta especialidad. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a corticoides? A ver, me hacen una pregunta sobre cuándo y no se puede medir por la cantidad de efectos adversos que otro fármaco se podría utilizar. Bueno, depende de lo que yo busco, ¿no? Si estoy hablando que lo voy a usar como no voy a ver, creo que se me fue un poquito la línea. Les decía, es muy, sí, ahora sí me escuchan, creo, ¿no? Ya, no les mencionaba, si lo que yo quiero buscar es efecto antiinflamatorio, AINES, ¿no? Es una opción. Eh, y yo puedo prescindir del corticoide, pero si yo voy a dirigir el tratamiento de una enfermedad autoinmune, vamos a poner de ejemplo el lupus, brotes, ¿no? El brote no lo puedo hacer no es tratable con otro tipo de medicación. ¿Ya? Ahora sí hay muchas veces que sí hemos tenido casos en el cual no se le da pues una dosis alta de corticoides, o se le hace reducción rápida del mismo. Igual si se instala terapia inmunosupresora y se trata de mantener el menor tiempo posible el corticoide. Pero lamentablemente hasta el momento forma parte del tratamiento. La tendencia actual en el mundo es sí usar dosis bajas por el menor tiempo posible. ¿No? Eso es lo que está tratando de hacer, pero no se puede ahorita. En el caso de una miopatía inflamatoria también, ¿no? Lamentablemente las drogas modificadoras de enfermedad tienen un tiempo de acción muy lento. Entonces no te da tiempo para reducir el brote. Sí, básicamente eso. Sí, Jair, dime. Doctor, disculpe, tengo entendido que, por ejemplo, para la artritis reumatoide, o sea, sí está, el corticoides está como terapia puente hasta que haga efecto el metrotexato, pero en ese momento se le quita los corticoides o se le baja la dosis o cómo sería esto. Ya, O si se... claro, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un paciente que recién debuta. Recuerden, terapia, tienes un diagnóstico de artritis reumatoide, primera línea es drogas modificadoras de enfermedad. O sea, apenas tienes el diagnóstico y si no hay ninguna contraindicación, inicias tu tratamiento. Esa es primera línea. Tu segunda pregunta es, pues tiene dolor, le daré antiinflamatorios. Si tiene alguna comorbilidad, factor de riesgo, por ejemplo, paciente diabético mal controlado, voy a usar AINES, no voy a prescindir del uso de corticoides, ¿no? Usaré AINES. Ya, solo si este paciente, pues, no tuviera buen control del dolor, pues ahí reconsidera usar el corticoide, ¿no? De repente sugeriría pues que haya una evaluación con la condición que está descompensada para que tenga un tratamiento que me permita usar el corticoide. Es decir, si tiene la diabetes mal controlada, pediría al endocrinólogo que use una terapia de repente mucho más adecuada para ese control de la glicemia, ¿no? A sabiendas de que puedo alterar también eso. Una vez que, imagínate que ya tiene el paciente tiempo de uso, vamos a suponer que está con el corticoide, con o sin comorbilidad. Yo más o menos a partir del tercer mes yo puedo tener una idea si mi tratamiento está funcionando. El metotrexate vamos a poner por ejemplo. Uno da como rango 3 a 6 meses, ¿no? Pero no es que esto suceda 5 meses, 29 días está mal y a los 6 meses está bien. No es así, ¿no? Se va dando indicios
de la posible respuesta del fármaco, pues ya desde el tercer mes ya puedo ver cierta respuesta. Entonces, si se da ese caso, yo voy proyectándome. Voy proyectándome en lograr una dosis adecuada del modificador de enfermedad y voy de repente en los meses previos haciendo esta desescalada, dependiendo de la dosis. Si el paciente estuvo con 10 miligramos, reduciré 2.5 mensualmente. Es decir, le digo, ¿no?, al paciente ya, este mes que viene vas a usar durante todo un mes, pues la dosis de 7.5, poniendo ese ejemplo de 10 miligramos. Si va bien, el siguiente mes le reduzco a 5 miligramos. Y así voy intentando. Ahora, ¿qué pasaría si es que en ese intento de reducir, yo veo que el paciente, una vez que le reduzco la dosis del medicamento y ya voy buen tiempo de tratamiento, le vuelve los síntomas, al paciente se activa? Eso me está dando la información de que probablemente el paciente haya mejorado por el efecto antiinflamatorio del corticoide o se sienta bien por eso, y no por el efecto del modificador de la enfermedad. Entonces, lo que yo tengo que replantear ahí es si es que lo que yo estoy dando como modificador de enfermedad es lo adecuado. De repente necesito mejorar o aumentar su dosis del medicamento modificador de enfermedad, o necesito hacer terapia combinada. Porque, o sea, mi criterio de respuesta, o sea, para yo decir que un paciente he logrado inactivarlo, requiero que el paciente no presente dolor, no presente aumento de volumen, que sus reactantes de fase aguda estén mejor. Ese es mi criterio clínico para decir que el paciente está mejorando. Y este criterio debiese ser persistente, incluso su uso de antiinflamatorios. Ya, vamos a suponer que el paciente le sigo bajando el corticoide y no tiene recibe el dolor, quiere decir que está bien controlado. Entonces, con confianza voy reduciendo de 2.5 a 2.5, de 7.5, según el ejemplo que hice, pasaré a 5 mes, el otro mes pasaré a 2.5. O sea, el rango de tiempo para reducción de dosis sugerido es mensualmente, salvo que haya alguna condición que te obligue a hacerlo más rápido, ¿no? De repente el paciente empezó a descontrolar la glicemia, bueno, lo haré cada 2 semanas, de repente aceleraré esta reducción del corticoide. Y cuando ya llega a un punto en que está usando 2.5 miligramos, puedes aventurarte a suspenderle todo, y si aún de repente te da temor suspenderlo porque vaya a recaer en algo, o el paciente mismo, ¿no? Se acostumbró tanto al corticoide que a veces tienen miedo de dejarlo, puedo hacer esto de días alternos, un día sí, un día no, y le demuestro al paciente que cuando no toma no pasa nada. Y de ahí pues ya con confianza le suspendo. Bien, no sé si a Camberly y a sus compañeros le solucionó su interrogante. Sí, Fran, dime. Doctor, buenos días. Una consulta, doctor. En aquellos pacientes que están medicados con corticoides por largo tiempo, yo he escuchado que muchas veces cuando se hace un procedimiento de repente quirúrgico o una biopsia, por ejemplo, medican una suplementación matutina de los corticoides. Creo que lo duplican. ¿Por qué se debe eso, doctor? Porque es lo que he escuchado muchas veces, sobre todo en estos pacientitos. Sí, todo depende del procedimiento que se le va a realizar. A un paciente que usa larga data de corticoide, por esto de conservar el eje, ¿no? Porque los pacientes pasan a NPO muchas veces. O sea, se le va a suspender su administración diaria de corticoide. Entonces, para no alterar ese eje, dependiendo del tipo de cirugía, sea menor o mayor, le tenemos que dar ese corticoide durante el tiempo operatorio, durante el tiempo que permanezca con la vía oral suspendida, ¿no? NPO, como así se le denomina. Entonces, por ejemplo, un paciente que es una cirugía menor y de repente viene usando solo 5 miligramos, le damos una carga de 50 miligramos. En este caso usamos la hidrocortisona, que por la acción lenta, pues, perdón, acción corta se le da de esa manera. Si fuera una cirugía menor, muchas veces requerimos dosis, pues, del triple de lo que estoy mencionando, ¿no? Pero es por eso, para tratar de no descontrolar mucho al eje. Sí, Fran. ¿Alguna otra pregunta? Entonces,
Entonces, con respecto al corticoide, bueno, reconozcan su perfil de seguridad. Van a ver que varias enfermedades difusas, pues es parte de lo que pues, se recomienda, ¿no? El concepto es muchas veces brotes, exacerbaciones, descompensaciones severas. Viene por ahí su uso fundamentado esto es su efecto inmunosupresor o inmunomodulador, ¿no? Inmunomodulador a la baja, ¿no? Por el inmunosupresor. Ujú. Bien, entonces si no hay interrogantes, pues espero que les sirva un poco esta información. El día jueves completamos fármacos con los inmunosupresores. Entonces vamos a hablar de los fármacos de mayor utilidad y frecuencia de uso en reumatología. Bien, hasta luego. Gracias.